Bueno, y en fallo dividido, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la presentación de Colmen y Consalud para rebajar a las ISAPRES el pago de los costos de juicios por alzas unilaterales ahí de los planes. De esta forma, las empresas van a pagar 50.000 pesos en vez de los 130.000 que correspondía. Queremos ahondar en este y otros temas. Para eso nos acompaña el presidente Colmena, Gonzalo de la Carrera. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias, Germán, por invitarme. A ver, ¿cómo quedaron con este resultado ya? El resultado del fallo de ayer es un alivio, pero no es una solución. Nosotros estamos conformes con que se hayan rebajado las costas, porque aquí hay dos efectos muy importantes para los ciudadanos. Uno, que el que 10 abogados se lleven 25.000 millones de pesos para la casa, lo tiene que pagar alguien. Y hoy día lo están pagando los afiliados al sistema ISAPRE a través de las alzas de precios anuales. Hay un componente de esa alza que tiene que ver con el costo de las costas. 25.000 millones de pesos para 10 personas que obtienen ese dinero sin ni siquiera litigar, ingresando a una página web un par de datos. Y por lo tanto nos parece que eso es un alivio. Y la segunda razón por la cual creemos que se avanza en la dirección correcta es porque está en riesgo de que la industria de la salud privada se acabe producto de la judicialización. Entonces el efecto dominó es muy grave. Primero, le estamos pagando entre todos a 10 abogados 25.000 millones de pesos. Y segundo, ellos están poniendo en jaque una industria que es muy necesaria para el país. Y ya no es solo la industria de la aseguradora, sino que la industria de la salud privada. Yo te quiero comentar, aquí hay dos artículos de prensa, de hace 3 días atrás salió en El Pulso, donde el señor Sebastián Pavlovich, superintendente, dice que las ISAPRES no han sido capaces de justificar el alza. Y yo quiero contarle al señor Pavlovich que yo y nosotros le hemos dejado en su escritorio durante 2 años a un estudio hecho por la Universidad de Chile, en donde son ellos los que determinan el alza de precio de Colmena. O sea, no hay unilateralidad, como él alega, que existe, y es absolutamente transparente, puesto que lo hace un tercero. Entonces él está diciendo que no hemos sido capaces de justificar el alza y que necesita hacerlo un ente independiente, pero ese ente independiente existe hace 2 años, y él lo niega. Y lo segundo que él dice es que ya me sorprende mucho, porque en la misma hoja sale la ministra de Salud y sale él en el lado, hablan de que ya no es un problema del sector ISAPRE, sino que es un problema del sector privado de salud en su totalidad. La ministra habla de que tenemos que avanzar hacia un único prestador, o sea, hacia un único prestador, no un único asegurador. Y el señor Pavlovich dice que en el caso del sistema privado de salud es el síntoma de un problema estructural que tiene que ver por un lado con el marco normativo y por otro con la forma como el sistema privado de salud se ha comportado a lo largo de todos los años. O sea que ambos personeros de gobierno están en contra de que exista un sistema privado de salud en su totalidad y están aspirando a que haya un único asegurador y un único prestador. Y por lo tanto a mí me sorprenden mucho estas actitudes, porque en el fondo hoy día usted sabrá que el medicamento, Germán, FONASA, hay un decreto que está acá. Sí, el decreto que firmó la presidenta hace un par de días atrás, que incluso hay consultas respecto a este decreto que firmó la presidenta para permitir a la ISAPRE sacar algunos medicamentos, por ejemplo el de la esclerosis múltiple. Claro. ¿Eso fue a petición de las ISAPRES o fue un decreto o es algo que nace desde el ministerio? Por supuesto que no. Mire, aquí está el decreto lo firma la ministra de Salud. Y en el decreto eliminan un medicamento que es fundamental. Esto es un horror lo que acaba de ocurrir. Ellos eliminan un medicamento que se llama... el de la esclerosis múltiple. El de la esclerosis múltiple. Que vale casi 1,5 millones mensual. Que vale 1,5 millones de pesos mensual. Se llama Gilenya. Y también eliminan el Ubagio, que son los 2 medicamentos más costo efectivos y más eficientes para combatir la enfermedad. Y no se lo eliminan a la gente de ISAPRE, se lo eliminan a la gente más vulnerable del país, a la gente que está en el sector público. Entonces uno se pregunta, crean el fondo de ley Ricartes Soto para beneficiar al sector público y por otro lado le quitan de la canasta Auge los 2... ¿Pero por qué nace esto entonces? ¿Por qué se dice que son las ISAPRE? No, aquí tratan de confundir. Cuando nos dimos cuenta de que habían eliminado este medicamento y se dieron cuenta los medios también, aquí se generó una gran inquietud. Los afiliados de ISAPRE empezaron a preguntarnos y nosotros, ustedes han visto mis mails y mis Twitter, nosotros nunca hemos bajado el medicamento y ni lo vamos a bajar, aun cuando el gobierno decida quitárselo a los 14 millones de chilenos más vulnerables del país. Nosotros vamos a seguir proporcionando ese medicamento. Es gravísimo lo que están haciendo. Entonces, una manera de defenderse, el subsecretario Barros dice ayer que son las ISAPRES las culpables. Yo le quiero contar al subsecretario que el que firmó el decreto y el que eliminó esto fue la ministra. Y entiendo, no estoy seguro, que con la firma también de la presidenta de la República.
Y por lo tanto, ¿por qué culpan a las ISAPRES de algo que las ISAPRES no han hecho? Aquí al que perjudicaron fue a las personas que están en el sector público, en FONASA. Entonces ellos llaman a demandar o llaman a quejarse ante la superintendencia a la gente que está afiliada a ISAPRE por algo que las ISAPRE ni siquiera han hecho. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no llaman a los 14 millones de chilenos que están en FONASA a reclamar de por qué se les está vulnerando el acceso a un medicamento depende su vida de ese medicamento? Es que yo escucho sus palabras y escucho también, o vemos lo que dicen desde el Ministerio, y hay algo que no cuadra y pareciera acá que entraron como en una dinámica aquí de enfrentamiento más o menos importante, se lo digo directamente. Sí, encantado. Hace un par de semanas conversábamos también respecto al futuro de las ISAPRES con ustedes aquí en el estudio. Y ahora con esta otra información uno dice, a ver, ¿a dónde va a terminar todo esto? Porque claramente en vez de que acá ISAPRES y gobierno empiezan a acercarse para llegar a un acuerdo, pareciera ser que esta cosa se está distanciando. Bueno, yo agradezco tu pregunta, pero te quiero aclarar de que lo que ha dicho el subsecretario Barros y el superintendente de salud es que había un error de interpretación. Yo te voy a leer textualmente lo que dice el decreto que ellos firmaron. En el punto 3.42 dice, sobre la esclerosis múltiple recurrente remitente, agréguese un párrafo final con la siguiente frase. El tratamiento inmunomodulador considera los siguientes medicamentos: interferón beta y acetato de glatiramel, dejando afuera los dos medicamentos más importantes. ¿Qué error de interpretación puede haber? Esta frase no admite errores de interpretación. Aquí no se les consultó a la ISAPRE, no se les consultó a los prestadores, no se les consultó al colegio médico. Ellos llegaron y retiraron este medicamento y ahora cuando se dan cuenta de que han sido sorprendidos en falta, resulta que la culpa la tienen las ISAPRE. Si el decreto no lo firmé yo, no lo solicitamos nosotros, esto es un decreto que nace del Ministerio de Salud y que fue firmado por ellos. Y es más, las ISAPRE no han dejado de suministrarlo, ni van a dejar, por lo menos Colmena, yo respondo por ella, no ha dejado de suministrarlo y va a seguir haciéndolo. Nosotros consideramos que esto es un horror. Y me acabo de enterar hoy día que FONASA está negando un medicamento que son los antirretrovirales, que son para los pacientes que tienen VIH. Está negando la entrega del medicamento a todos aquellos cotizantes vulnerables en el FONASA que no están al día en sus cotizaciones. Entonces, si el Estado es el que va a garantizar el derecho a la salud de todos los chilenos, me pregunto yo, ¿por qué empieza a quitar medicamentos de la canasta y empieza a perjudicar seriamente la salud de las personas que tiene la obligación de atender? Por eso mismo le pregunto, ¿en qué va a terminar todo esto? Mi pronóstico es que no está, o sea, debiera terminar bien. Todos queremos que las cosas terminen bien, pero aquí hay una campaña orquestada para destruir la salud privada. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer evidente, de que efectivamente aquí cada vez que hay un error, se le acusa al sistema ISAPRE, y en este caso es patente, y cualquier persona puede comprobarlo, Germán, de que nosotros no tenemos ninguna injerencia en ese decreto, y que es más, que nosotros hemos seguido entregando el medicamento. O sea, las pruebas y los hechos hablan de que yo estoy diciendo lo correcto. El decreto lo firmaron en el Ministerio de Salud. Todo esto, la ministra de Salud ayer o antes de ayer en Canal 13 Radio dijo de que podría haber un error, de que habían revisado varias canastas y que si se equivocaron lo van a corregir. Pero el mismo día el subsecretario Barros dice que aquí hay un error de interpretación de las ISAPRES. O sea, pónganse de acuerdo entre ellos primero. Si la ministra está diciendo que se pueden haber equivocado y que puede haber un error, corríjanlo. Pero el subsecretario Barros, tras cartón, sale a decir que no, que esto es un problema de las ISAPRE y que hay que ir a atacar a las ISAPRE en la superintendencia. Sí, pero ¿de qué problema me van a atacar si nosotros no hemos dejado ni siquiera de suministrar el medicamento? Claro, estamos ya en un nivel de discusiones ya sobre este tipo de cosas, pero que obedece a un fondo que se ha venido planteando hace bastante tiempo y que incluso con la introducción que estábamos dando, por ejemplo, el tema de la resolución de que se bajen las costas. Uno dice ya que se bajen las costas 50.000, pero eso obedece a que mucha gente que está interponiendo estos recursos, recursos porque supuestamente suben los planes de salud. Ustedes dicen que están justificados, el gobierno dice que no están justificados. Por otro lado está el tema de los medicamentos. En fin, empezamos a escalonar hacia abajo y empezamos a descubrir que hay un problema de fondo ahí que es sumamente grave. Sí, pues entiendo tu pregunta y las quiero contestar todas. Mira, aquí hay un problema. Hay un sector del país que lidera el Ministerio de Salud que cree que el país debe avanzar y lo han dicho, no es invento mío, y aquí está la ministra, diciendo que deben avanzar hacia tener un Fondo Único Nacional de Salud, único comprador y único prestador. O sea, que se estatiza la salud en Chile. Eso no lo estoy inventando yo, está aquí, en la entrevista, hace 2 días en El Pulso. Y hay un superintendente que está permanentemente fustigando y castigando al sector privado con sus declaraciones, y él dice que las ISAPRES no han justificado el alza de precios, pero él tiene una cosa que se llama el maestro de prestaciones.
Y él sabe perfectamente que en sus bases de datos están cuánto ha costado cada prestación que se ha realizado cada chileno en Chile. Y por lo tanto sabe que la alza de precios es justificada. La ministra hace unos días atrás dice que las alzas de precios han sido insostenibles. Lo dice ella, no lo digo yo. Es más, tan insostenibles han sido que el presupuesto del sector público en salud ha tenido que crecer 9% al año en los últimos 10 años. En cambio, las ISAPRES han subido sus precios un 5%. Es decir, Germán, tú y yo y todos los chilenos de nuestros impuestos estamos poniendo UF más 9 todos los años para financiar la salud pública. El doble de lo que necesitan las ISAPRES en su alza de precios. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es? Si realmente se está gastando un 9% real más todos los años, tenemos 200.000 millones de deuda hospitalaria, tenemos casi 2 millones de personas en lista de espera, tenemos hospitales no acreditados, tenemos hospitales que no se construyen ni se prometen. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo le echamos la culpa al sector privado de la mala gestión que tienen ellos en el sector público? Información de prensa esta semana habla de que el Ministerio de Salud es uno de los que menos ha ejecutado su presupuesto. O sea, a los chilenos le pasamos más impuestos y ellos no lo gastan en las labores que deben hacer. El Ministerio de Salud es uno de los que tiene una menor ejecución presupuestaria, de un 21%. Vamos ya en el 7º mes del año, en el 8º mes del año, y han solamente ejecutado el 21% del presupuesto. Entonces, esto es una burla. Es una burla y tratan de sacársela como la ISAPRE, es fácil pegarle, tratan de sacársela con la ISAPRE, pero basta. Si la opinión pública se va a dar cuenta en algún minuto que la ISAPRE sí fuimos culpables, yo no participaba en esa época, pero sí tuvieron muchas cargas y sí hicieron muchos daños y sí tuvieron muchos problemas y sí eliminaron gente con preexistencia, pero eso dejó de existir el año 2005. Pero hoy día, como es barato y es gratis ganar votos pegándole a la ISAPRE, creen que van a tener eternamente al público la ISAPRE a favor de ellos. Pero la gente no es tonta, se va a dar cuenta, como este caso que es patente, de que aquí lo que hizo el ministerio fue eliminar un medicamento que beneficia a la gente que tiene esclerosis múltiple y está en el sector público y no tiene cómo defenderse. Aquí le quitaron 2 medicamentos que son costo efectivo y que son necesarios. Esto es un horror lo que hicieron y espero que la ministra lo repare, tal como ella dijo, que si cometió un error lo repare, pero también repare las declaraciones del subsecretario Barros, que pretende echarle la culpa a las ISAPRES de algo que no han cometido. Gonzalo de la Carrera, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ti, Germán. Bueno, hacemos una pausa.